Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Priscila. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Exprésate. Y hoy hablaremos sobre la inversión para el desarrollo de los jóvenes, que hay que destacar que muchas veces se invierten en otras cosas y se olvida a los jóvenes, ¿no? Que somos prácticamente la materia prima, el futuro. Pero para hablar del tema nos acompaña. Hola, Juan Pablo Servín, muy buenos días. Alberto Ortiz, hola, gracias. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el tema. Y bueno, les voy a dar un dato, por ejemplo, creo que sería el más importante. El pasado 13 de noviembre fue aprobado en la Cámara de Diputados el presupuesto. Entonces, este presupuesto fue de 213,000 millones de pesos, nada más. Vamos a hacerlo un estimado porque la verdad la cifra exacta está un poco larga. Uh-huh. Pero, ¿qué les parece tal cifra? ¿Y cómo ustedes creen que el presupuesto federal es destinado a los jóvenes? Pues yo creo que es muy poco lo que se les destina. Muy, muy poco. En realidad se han hecho programas para de nivel medio superior, llámese en prepas o bachilleratos, donde incluso me tocó cuando se inauguró ese programa, fue no me acuerdo el año, pero fue incentivo que les daban mensualmente la jefatura del gobierno del Distrito Federal. ¿Prepa sí? Prepa sí. Sí, yo también era como al fin, ¿no? O sea, sí era un poco dinero, pero sí ayudaba bastante. Y es que el punto en el que quiero enfatizar en esta plática es que se nos otorga muy poco, es decir, mientras más vas avanzando en nivel educativo, más cosas requieres. No es lo mismo Exacto. Los gastos de bachillerato a los gastos de universidad, que ya son más libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, también creo que de la cifra que diste, también se hizo un recorte en el presupuesto para el rubro de cultura, ¿no? Entonces, y Aristóteles, decía que una educación íntegra contemplaba sí la educación, pero también las artes. ¿Y qué pasó con eso? O sea, nos están recortando. ¿A dónde va? Exacto. ¿Tú qué opinas? De tal cifra, de todo. Yo también apoyo a Alberto. Bueno, yo pienso que a los jóvenes se tiene que apoyar mucho a la educación, a la ciencia, si se espera que el país avance. No es por nada, pero los países más grandes del mundo, como puede ser Alemania, Estados Unidos, Japón, son países que invierten cantidades de dinero impresionantes en sus jóvenes estudios para desarrollar estos. Uh-huh. Entonces yo creo que si queremos avanzar como país, se tiene que apoyar más a los jóvenes para que terminen sus estudios. Es muy importante eso. Como decía, ¿no? El incentivo del programa de prepa, sí, uh-huh. que era muy bueno, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que no, en parte es bueno y malo, ¿no? Tengo ahí un poco de duda, de hecho. Porque es que, tienes que condicionar al joven para que estudie, entonces yo creo que... Pero es su obligación. O sea, es su obligación, pero entonces, se le podría apoyar con otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez enseñándole a hacer cosas distintas, talleres, no sé. Y aparte de todo, yo estaba escuchando el caso de una chica que va en prepa 5, me parece, creo, y que le dan su prepa así cada mes y todo. Pero esta niña me decía, sí, a mí me llega mi prepa así, y yo voy a gastármelo a la plaza que está a la vuelta, cada viernes. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿para eso de verdad está el presupuesto? ¿Para que te lo vayas a gastar cada viernes? O sea... Pero no es algo representativo de todos. O sea, el grueso yo creo que no hace lo que la amiga o la compañera... No, claro que no. Pero entonces, ¿por qué no invertir ese dinero en algo que le sirva más? Pero es que creo que también desde un principio se hace como el estimado o la entrevista de a quién sí se le puede dar. Creo que a lo mejor ahí fue un error del gobierno que se le pasó en esta solicitud, porque incluso te dicen cuánto es el ingreso que tienes mensualmente. Si es más, claro, pues no sé, se le da. Entonces, no sé, fue yo creo que error de ahí, pero sí, o sea, sí está bien. Vaya, somos chavos, evidentemente que cada viernes queríamos ir a fiestas, etcétera, ¿no? Sí es un desfase, un pequeño incentivo semanal, ¿no? Pero creo que ahorita
el capital humano o el capital joven es muy amplio. Sí necesitamos invertir más en eso, ¿no? Incluso decías de los orientales que incluso nunca dejan de estudiar, siempre están en muchas actividades constantes, ¿no? Pues sí, pero ellos empiezan desde niños. Bueno, pero es que también estamos hablando de culturas, ¿no? Ya cada quien tiene una Así cultura es. distinta. Estamos de acuerdo que el mexicano tiene una cultura distinta y abismal con una persona japonesa, por ejemplo, que es que se le inculca desde la casa, ¿no? Siempre, bueno, yo siempre he sido de la idea de que si quieres cosechar algo bien, lo tienes que empezar desde la casa, ¿no? Desde ahí empieza todo. Pero bien, aquí tenemos una tablita donde viene El presupuesto y cuáles son los programas en los que se ha invertido. ¿Qué opinan de la inversión en los siguientes rubros? Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de que haga un programa de apoyo a la educación indígena? Ay, pues es muy... Pues se escucha bonito, pero yo no he visto que haya resultados de eso, es decir, no he visto como informes donde te den los resultados de qué sirvió y qué no sirvió. Creo que eso también es algo una mente muy personal, no sé si lo compartan. No tanto nos centramos en la ciudad que nos olvidamos también en los sectores indígenas. Exacto. ¿No? Y por eso luego a veces también resultan problemas sociales por ejemplo, el caso de Guerrero, donde muy difícilmente muy pocos tienen la posibilidad de estudiar, ¿no? Y que también creo que en el sector de educación se le debe de invertir a quienes educan, ¿no? Muy difícilmente también los profesores de aquí en la ciudad van a ir a una sierra a dar clase, o sea, van a ser muy, muy difíciles, ¿no? Pero el sector indígena sí yo creo que debería de destinarse un poco más, pero que en verdad se cumpla con resultados. Yo sí apoyo que siempre yo sí apoyo la educación indígena porque, bueno, los indígenas, tanto como nosotros, viven aquí en México, son mexicanos, y es un derecho constitucional de cada uno de nosotros tener acceso a la educación. Entonces, no podemos privarles a ellos el derecho de poder aprender a escribir, a hablar, a usar una computadora. Son herramientas básicas que tal vez los pueden ayudar a salir adelante. Yo creo que en un país como México es lo que más se necesitaba, ¿no? Porque, hay muchos que vivimos en las ciudades, pero ¿qué pasa con los que viven en lugares que no podemos ver, ¿no? Como lo mencionaba él. No tienen educación, no pueden progresar, y si no progresan, pues ahí se quedan y no van a salir de ahí, y eso va a seguirlos estancando. Entonces yo creo que era lo que se necesitaba más, era el apoyo aquí. No quiero llevarles la contraria, pero más bien no creo que falte dinero. Creo que falta maneras de aplicación. O sea, los programas son mandar a chavos de entre 16 y 18 años, 2 años, a enseñarles a otros niños para que se supone que la educación crezca. Pero ¿cómo vas a poder sacrificar la educación de un niño o de un chavo que esté en prepa, que esté a punto de entrar a la universidad, para irse a dar clases? Sí, te dan reconocimiento y te dan todo, pero no es lo mismo continuar tu carrera. Yo ahí diferiría contigo. Si a mí se me hubiera dado la oportunidad, tal vez lo haría. ¿Por qué? Porque es experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que te piden saliendo de la universidad? Experiencia. Entonces, que si un día sales y te dice, ¿qué has hecho? No, pues que no he hecho nada. No, gracias. Entonces, regresando del corte, vamos a discutir eso, pero ya regresamos. Pues en mi parecer ha aumentado mucho en ese aspecto el presupuesto, aunque creo que es un aspecto de la ciudadanía que deberían de seguir invirtiendo porque es la forma más fácil de invertir en el futuro del país. Yo creo que los apoyos se tienen que dar desde primaria, porque me queda claro que aquí en las universidades y prepas dan becas, pero no sirve de mucho si los alumnos de primaria y secundaria no llegan con la preparación suficiente para alcanzar a pasar a un nivel superior o medio superior. Estamos hablando del presupuesto que se destina para el desarrollo de los jóvenes. Regresando a todo este tema, ¿qué carencias detectan ustedes en la educación pública? Por ejemplo, no sé, salud, seguridad, espacios deportivos, prevención de enfermedades, no sé, etcétera. ¿Qué creen que es lo que le falta a la educación pública que no se le ha invertido?
desde mi punto de vista, yo creo que el deporte, ¿no? Los espacios deportivos son muy pocos, te incentivan muy poco, ¿no? Te hacen, no sé, 20 minutos. ¿Y qué hace el profesor de educación 20 física? minutos y un día a la semana. Y un día a la semana. ¿Y qué hace el profesor de educación física? Ay, sí, sálganse, ¿no? Yo creo que por una parte sería eso, ¿no? La falta de capacitación para los profesores de educación física. Otra, el espacio deportivo en el que se van a desarrollar. Y otra, por ejemplo, los parques, ¿no? Ya es sé que somos jóvenes y hay muchos que son decidiosos, que dicen, no, ¿cómo voy a salir a correr? ¿O Claro. para qué ocupan el parque, ¿no? Para irse a tomar, para irse a grafitear, para irse a fumar. Entonces yo creo que es un problema ya aparte del joven. Sin embargo, para mí el deporte es algo primordial que en México no se ha incentivado. Y vemos muchas campañas contra obesidad, contra todo eso, pero como decíamos en el programa anterior, que en México es hasta que el niño se ahogó, tapamos el pozo, ¿no? ¿Tú, Juan Pablo? ¿Saben qué? Yo he estado pensando en esto últimamente. Bueno, me he dado cuenta que en países como Estados Unidos, no sé, tal vez Europa, prácticamente todos los alumnos tienen una actividad extracurricular Así importante. O tocan Sí. violín, o juegan atletismo, o están en el club de mecánica, de ajedrez, no sé, lo que sea. Puede ser danza, teatro, pero todos participan en algo. Pueden estar en el equipo de fútbol americano. Y aquí en México simplemente no existe esa opción para los jóvenes. Exacto. Entonces, imagínense si existiera la cantidad de talentos que podrían salir Exacto. año tras año. Claro que las hay, claro que las hay. Tenemos los centros comunitarios, por ejemplo. Hay cientos de actividades que poder hacer. Tenemos que hawaiano, que danza, que pintura, que esto. ¿Y qué pasa? No se aprovechan. Entonces también es la cultura. No es tanto que no den presupuesto, es que la gente no lo está aprovechando. Pero es que, ¿por qué no lo aprovecha? Porque no se le incentiva. ¿Qué es lo que hacen los colegios o las escuelas de estos países? Por ejemplo, yo tengo un amigo japonés que me platica que después de la escuela a todos se les manda a hacer un club, ¿no? Ya sea natación, ya sea fútbol, todos están en algo. Después de la escuela todos los ponen a hacer algo. Y aquí en México es ok, te dejo tarea, no te dejo tarea, vete. ¿No? Y luego, ¿qué hace el niño por la tarde? Pues, es donde empieza su desidia. Yo creo que todo empezaría desde de incentivar Así ahí. es. Y otra cosa, sí, los parques públicos o comunitarios muchas veces son construidos y son olvidados. Los construyen y los dejan abandonados y ya no tienen gimnasio, la alberca ya está llena de moho, ya no tiene agua, entonces sí me ha tocado ver, ¿eh? Entonces yo creo que es ahí lo que falta, ¿no? Que se aproveche. Así es. Pues, y los problemas que igual y podemos detectar es que, o sea, incluso las personas, insisto, que proporcionan los conocimientos básicos a veces no están suficientemente capacitados, Exacto. ¿no? Entonces ahí empieza un problema que se va haciendo como una bola de nieve más grande, más grande, más grande, y al final, pues, incluso si les digo, y lo puedo asegurar, muchos no saben escribir. O sea, y lo vemos incluso hasta en las redes sociales, a pesar de que tienes el autocorrector, aún Claro. incluso ponen las faltas de ortografía. Eso, la preparación, y creo que no se le destina también un programa de presupuesto a educación pública de investigación. Hay muchas personas que requieren investigación y solamente, por ejemplo, tenemos el CONACYT, y que te da una beca, pero es muy corta. Hay muchos jóvenes que quieren investigar, que quieren ser los investigadores, y en la UNAM los institutos, pero son muy cortos, las becas son muy Así cortas. es. Ahora, hace rato mencionabas que quién no quisiera ir a alguna sierra a dar clase. A lo mejor, y qué tal si como institución pública la UNAM, que la paga el mismo pueblo con el erario, y que es una obligación de la UNAM prestar Sí, el claro. servicio a través de esta forma que es el servicio social o prácticas profesionales, ¿por qué no mandar a los alumnos a esta sierra? O sea, O sea, sería muy algo, buena. una Sí, claro. muy buena idea. Evidentemente no se gastaría mucho, pero se podría utilizar en otras cosas el presupuesto, que sí, insisto, debería aumentarse cada vez más, ¿no? En un punto personal, la verdad, yo siento que en lo que más carecemos, sin duda alguna, son espacios. Espacios. El otro día leía un artículo en un periódico que decía que la UNAM desecha a los mejores genios que podría tener México porque ya Talentos, simplemente exacto. no hay espacio
en donde puedan estudiar. No se dan abasto. Las universidades públicas actualmente no se dan abasto. Pero es que el mismo rector ha dicho que no se puede ampliar la matrícula si no se le da presupuesto suficiente a las universidades públicas. Exacto, ¿Cómo el problema. Captar todo ese talento? Sí, a lo mejor esas instituciones públicas cometen el error que a través del pase reglamentado, pues ahí hay una pequeña crítica, pero en general, si no hay presupuesto, si no hay dinero, no puede aumentarse la matrícula, y no es solamente exclusivamente de la UNAM, también está en la UAM, está en otras universidades Es que públicas. hay maneras de usar el presupuesto y creo que algunas no son las correctas. ¿Por qué no? En vez del prepa, sí que como ya habíamos dicho, es obligación de cada alumno estudiar, porque al final no quiere trabajar en una cadena de tiendas de comida rápida, quitarle el prepa sí y ya. Ese presupuesto, usarlo para entonces ampliarse. Así de sencillo. Siempre va a haber dinero para lo que queremos hacer, siempre y cuando nos organicemos bien. O sea, es lo que yo creo que falta es organización, ¿no? Falta una buena planeación, porque yo creo que no sé cómo es que se destine esto, no sé cómo es que hagan la idea de esto para esto y esto para lo otro, ¿no? Entonces yo creo que si están haciendo esta planeación, les hace un poco más, les hace falta un poco más de criterio para saber hacia dónde lo van a vincular todo ese dinero. Por ejemplo, como lo decía ella, ¿no? Priscila, ante casos como Prepa Sí o como el programa Progresa, ¿sí se llama ahora? Prospera. Prospera. ¿Por qué darles las cosas en la mano y por qué no mejor enseñar a crearlas, ¿no? Como Así por es. ejemplo la frase que dice que en vez de darle el pescado, enséñale a pescar, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no le enseñas a pescar y le sigues dando su pescado en la mano, él va a esperar y todo el tiempo a que con la manita extendida que les des las cosas. Si lo enseñas a pescar, cuando tú te vayas, él va a poder seguir pescando y va a poder seguir enseñando. Entonces, en vez de darle las cosas tanto así de en la manita de toma, quédatelo, mejor hay que enseñar o hay que destinar presupuesto a la capacitación de las personas, a que se les enseñe a hacer alguna tarea, alguna función y cualquier tipo de cosa. Yo creo que también estos presupuestos deberían ser mejor controlados. Deberían ser mejor controlados. A lo que me refiero es que deberían otorgársele apoyos a aquellos alumnos, a aquellos jóvenes que demuestren Que en se verdad lo han ganado. Exacto. Porque, bueno, es un hecho que en escuelas como la UNAM, no, como comentaba Priscila, no están los mejores. Exacto. Pasan a través del pase reglamentario y cuántas personas podrían acceder a sus espacios. Así Yo es. creo que también ahí hay un tema importante de debate sobre en quién se está gastando el presupuesto y cómo hacer que ese presupuesto rinda mejor en resultados para México. Yo insisto, decías por ejemplo que saber cómo. Yo diría que sería más saber un plan prospectivo de una inversión a largo plazo. Es decir, vamos a invertir ahorita en jóvenes. Les decía, somos el capital humano más amplio en toda la historia del país. Y a final de cuentas, no vamos a tener ese problema después de esta fuga de cerebros, donde un mexicano ya, no sé, por poner un ejemplo, descubrió que no se puede ya romper la bombilla, ¿no? Y entonces son inventos que a lo mejor después se podría patentar. Sí, claro. El caso, por ejemplo, de la televisión a color fue hecha por un mexicano, ¿no? por González Camarena, y este invento se patentó en otro país y son fugaces. Es decir, insisto, saber darle más presupuesto, no como algo que sea necesario, sino como una visión prospectiva que sea una inversión que a largo plazo nos va a rendir frutos. Es decir, si ahorita invertimos en ellos, al rato nos va a dar más dinero. Vamos a poder aprovechar ese dinero que egrese de esa educación, ¿no? Exacto, pues muy bien, vamos a un corte y ya regresamos. Al menos yo lo veo en la universidad, por ejemplo, no a todos los jóvenes que entran con beca. Entonces tienes que aplicar para que te den esa beca y esperar a que, para saber si, por ejemplo, si eres beneficiario de esa beca, que pues como universitario sobre todo hace muchísima falta. Entonces creo que si entras a una universidad, todos deberían entrar con ese beneficio al menos y solventar todos esos gastos. Y creo que sí hace falta más apoyo. A los estudiantes yo creo que más becas, sobre todo. Yo digo que eso, las becas y
Sí, yo creo que eso, sobre todo las becas para los estudiantes y no sé, porque muchas veces por tratar de cubrir necesidades esenciales, muchos estudiantes se salen de las escuelas porque no tienen ese apoyo y tienen que trabajar y pues se complica todo eso para poder cubrir todos tus gastos. Bueno, ya estamos regresando del corte y creo que es importante seguir con el tema que dejamos un poco pendiente antes de nuestra pausa, sobre qué tan bueno o qué tan malas son aprovechadas los apoyos que nos da el gobierno, a los jóvenes sobre todo. No sé ustedes qué opinan sobre estos apoyos o cómo son aprovechados. Yo, como les dije, sí estoy en desacuerdo. Creo que el presupuesto es bastante amplio, pero no se está aprovechando de la mejor manera porque hay mucha gente que lo está tomando para su beneficio. Yo creo que en comparación, no es que me guste comparar, pero en este caso sí hay que hacerlo, que lo que destina México a su educación es muy bajo, referente tan solo con verlo con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque si hablamos de los que más invierte es China, de los primeros lugares, China, Alemania, Japón, entonces yo creo que a México le falta invertir. Así es. No sé, ¿ustedes qué? No. ¿Sí o no? ¿Cómo? Así es, porque México no tiene las mismas capacidades que China. Por un lado, lo acepto, México debería invertir si tuvieran las mismas capacidades, pero no invierte porque lo que nos da ya es bastante. Pero te has puesto a ver o te has preguntado cuánto se destina a los partidos políticos. ¿Sabes cuántos partidos políticos tiene México? Me robaste mi participación porque a eso iba. O sea, digamos, de todo este presupuesto que se hace a nivel general, pues casi la mitad va para las instituciones de partidos políticos. Y es decir, a ellos sí se les da mucho dinero que en realidad no tienen muchas actividades que hacer y no se aplican a instituciones deportivas, instituciones de educación, instituciones que se dediquen a hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, ahora te ponen, y lo hablamos en un programa, te ponen del tema de confianza a personalidades del deporte que según para ser más influyentes y que tengan más confianza. Es decir, o sea, son instituciones políticas que al final de cuentas sí las mantenemos, sí, pero creo que hay otras prioridades, ¿no? Y claro, no vamos a tener el mismo nivel de Estados Unidos, de Japón, o etcétera, porque les decía, o sea, no tenemos esa visión como de inversión a largo plazo, ¿no? Y por ejemplo, decía Priscila que sí, y creo que es interiorizando un poco más. Hay muchas personas que sí la sacan esa prepa así para irse a comprar o para irse a la fiesta en viernes, ¿no? Pero, pues, yo insisto que al final de cuentas somos jóvenes y necesitamos y aparte también hay mucha gente que sí lo necesita de verdad, no, entonces, exacto. y que sí lo aprovecha, ¿estás de acuerdo? Para los pasajes. Claro. Y cuando estudiaba el nivel de bachillerato, recordaba que algunos amigos, yo iba en un CCH, algunos amigos venían desde las pirámides. Entonces gastaban más de pasaje. Las pirámides. Sí. Que lo ¿De que qué pirámides? Pirámides acá de Teotihuacán. O sea, yo estaba por la Central Camionera del Norte. Entonces sí era un gastito Sí, bastante fuerte. Y hablando de ese tema, yo recuerdo una ocasión, una señora, escuché una plática, que nada más, dice, iba contando que estaba esperando la prepa así de su hijo para poder comprar unos tenis o algo, no me acuerdo. Fíjate. Entonces imagino y digo, no, pues es que sí, en esa parte sí Se es necesita. necesario, sí se necesita, pero yo creo que tal vez no es tan bueno que se le dé a todos, ¿no? Porque hay unos que la neta no lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa con los que sí lo necesitan? ¿No? Yo también pienso como tú, que sí está excelente que estén estos programas y se deben ampliar, pero también se debe otorgar a aquellas personas que lo merezcan o que lo necesiten. Exacto. También siento que en México falta mucho apoyo a talentos. Talentos. Año con año se van muchísimas personas a estudiar a otros países porque aquí en México tal vez no encontraron las oportunidades. Se ve el gobierno, toda la sociedad en conjunto debe cuidar esos talentos y hacer que crezcan
las condiciones necesarias. Y otro punto es que también he visto, por ejemplo, el tipo de inversión que se le hace para la prevención, ¿no? Las campañas de prevención contra enfermedades del VIH. Es lo que estaba y ese viendo tipo justamente. de cosas. Pues yo digo, ok, sí son buenas, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo creo que ya estamos invadidos de tanta campaña contra el VIH, del embarazo temprano, toda la información. ¿Y qué sigue pasando? Se siguen contagiando de VIH, se siguen embarazando a temprana edad, no usan no saben usar los anticonceptivos. Entonces, digo, ok, mejor dejemos de lado ese tipo de campañas y empecemos por una concientización desde la escuela, desde pequeños, ¿no? Yo creo que la idea empieza atrás, porque, o sea, ahorita ya te invaden. O sea, estamos invadidos de tanta información y les vale gorro. Nada más observen este dato. Uno de los programas que más tiene destinado dinero es prevención y atención contra adicciones. Y el que de los que menos tienen, con 14 millones, es el Programa Nacional de Becas. ¿Qué pasa ahí? Nos estamos fijando más en el lado negativo de las miles de personas que se están drogando y que están cayendo al lado oscuro, vamos a llamarle. Pero al final, destinando o no esa tal cantidad de dinero, la gente que se va a drogar, se va a drogar. Y la gente que no lo va a hacer. Así de fácil. Y es a lo que volvemos, ¿no? Tal vez si los horarios de las escuelas los hicieras un poco... los ampliaras. Y después de la escuela los mandaras a algún taller, algún centro recreativo deportivo, ahí mismo en su escuela, no sucedería esto, se lo aseguro. Claro. El joven va a tener que hacer su tarea y va a tener que dormirse porque al día siguiente le toca otra vez. Entonces, ¿cuál es la idea? Y ya no se destina a las drogas. Exacto, ¿y qué es lo que hace? Es reducir esto, ¿no? Desde ahí está reduciendo, pero falta planeación, mucha planeación. Bueno, después de escuchar varias sugerencias y a manera de conclusión, me gustaría escuchar si ustedes pudieran sugerir cualquier tipo de propuestas a la Cámara de Diputados sobre esta asignación presupuestal, ¿qué le pedirían o a qué áreas creen que deberían enfocarse sobre todo? Yo creo que debería incrementar, a la área de investigación científica. Aquí en México es un rubro que no se ha apoyado. Bueno, lo podemos ver en la tabla, únicamente 1.5 millones. Así es. Es una cantidad mínima en comparación de otros rubros como puede ser prevención y atención contra VIH, y que al final pueden servir para que el país pueda desarrollar tecnología y sacar productos adelante, y puede servir para infinidad de proyectos. También creo que se debe invertir muchísimo en la educación, y también se debe fijar mucho la calidad de la educación. Se debe reflejar cada peso en la inteligencia de nuestros niños y jóvenes de México. Pues yo voy en el sentido de destinarle más dinero a la cultura y a la educación, no tanto ya en instituciones políticas. Exacto. Porque son muchas y no dan a veces los resultados que quisiéramos, sí, claro. Y que esperáramos. Ahora, eso también, se han hecho reformas educativas en la última que se hizo, que la obligación de todo chavo joven era terminar sus estudios hasta nivel de bachillerato, ¿no? Antes era hasta secundario, ahora nivel bachillerato. Pero creo que también este problema educativo, independientemente de los vicios que tenemos, son los idiomas. O sea, sí te enseñan a un inglés, a un francés, etcétera, ¿no? Pero creo que también esa sugerencia yo se la haría, y va en el tema educativo, preservar las lenguas indígenas. Así como se obliga, insisto, el inglés, que se imparta una lengua indígena, porque se están perdiendo, ¿no? Y eso, pues sí, sería muy triste porque perdemos riqueza cultural mexicana. Nacionalismo. Eso, ajá, y que en este presupuesto le den también más a personas que se capaciten, porque luego hay líderes educativos que ni siquiera saben pronunciar el nombre de una enfermedad, o no saben decir la cantidad de dinero correctamente, ¿no? Y dices, exacto, entonces dices, ¿cómo, no? Pero sí, yo iría más en eso, más inversión educativa, no como un gasto, sino como algo que te va a rendir frutos. Exactamente, de inversión. Priscila. Por mi lado, pienso sinceramente que el presupuesto que tenemos actualmente es bastante alto, pero si destináramos y pusiéramos más atención
en cosas positivas como son la escuela, el programa de vivienda rural, Prospera, todos estos rubros, destinarle más dinero a ellos, poco a poco se iría acabando el problema que tenemos, por ejemplo, de transmisiones, de enfermedades de transmisión sexual, de drogadicción, todo esto. Entonces, la cantidad de dinero que se destina a estas sería mínima y la cantidad que se destinaría a otras actividades podría llevarlos a su máximo potencial, definitivamente. ¿Tú, Eric? Muy bien. Yo, si pudiera proponer algo, o si les pudiera recomendar, sería que, pues, dejar de fijarnos. Bueno, el problema ahorita ya está, ¿no? Ya hay drogadictos, ya hay enfermedades, ya está. Yo creo que todo empezaría, como lo he dicho a lo largo del programa, en esta reforma educativa tal vez lo hubieran incluido como expandir los horarios escolares, ¿no? Que se aprobara expandir los horarios escolares, pero no solo para tenerlos enclaustrados ahí leyendo libros, ¿no? Sino destinar presupuestos a la construcción de espacios recreativos y deportivos dentro de las escuelas, para que después de una escuela se les dé un salón, un área para hacer tareas tal vez, y después que se vayan a algún taller, ¿no? Algún deporte, algo por el estilo. ¿Qué es lo que desde aquí ya estás combatiendo obesidad, estás combatiendo la drogadicción, estás combatiendo a que se creen mentes sanas, ¿no? Como dicen que hay cuerpo sano también. Mente sana. Claro. Entonces yo creo que si yo pudiera proponer sería eso. Y también para eso se tendría que aumentar el presupuesto que se está dando hasta ahorita, ¿no? Y dejar de verlo como un gasto y verlo como una inversión, como lo mencionaba. Claro, son propuestas muy variadas, pero por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su atención. Yo soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y los esperamos en una emisión más de Exprésate. Bienvenidos nuevamente a Dilo de Frente, el programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy iniciamos ya la segunda fase eliminatoria de este torneo interuniversitario. Estamos muy emocionados, con mucha expectativa, porque las escuelas que hoy nos acompañan ya pasaron la primera fase y, por supuesto, eso eleva el nivel de debate, el nivel de discusión, y esta competencia cada vez se pone más reñida. El día de hoy elegiremos 2 defensores de la palabra que el jurado calificador determinará para que nos acompañen en un programa especial que próximamente podrán ver junto con nosotros. Debatimos, ¿los juicios orales son un paso hacia la transparencia o no? Por favor, acompáñenme a ver esta cápsula. Los juicios orales se caracterizan por la rapidez y transparencia en la resolución de los casos que han generado en otros países. En México, se están implementando en justicia civil, mercantil y penal. No obstante, algunos expertos consideran que la implementación de estos juicios vendrá acompañada de importantes complicaciones. ¿Los juicios orales contribuirán a la completa transparencia y eficiencia judicial, o las complicaciones que trae su implementación perjudicarán a la justicia mexicana? Defendiendo la postura a favor, nos acompañan de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, Anayeli, Daniel y Alejandra. Mi nombre es Anayeli Vargas Romero y tengo 21 años. Soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Comerciales y estoy en 7º semestre. La importancia del debate es la confrontación de ideas, poner en pugna un tema definido y así llegar a formar nuestro criterio. Hola, me llamo Daniel, tengo 21 años, curso el 5º semestre. Decidí estudiar la licenciatura en Negocios Internacionales porque me gustaría llevar los productos mexicanos al extranjero, su riqueza, cultura y tradición. Hola, me llamo Alejandra, tengo 21 años y estudio el 7º semestre en la carrera de Negocios Internacionales. Mi carrera me gusta porque me interesa muchísimo la legislación que involucra cómo se mueve la mercancía en el mundo. Y defendiendo la postura en contra, nos acompañan de la Universidad del Valle de México Campus Tlalpan,
Rafael, Paola y Andreu. Vamos a conocerlos un poquito mejor. Mi nombre es Rafael Fontes Aragón, tengo 21 años, estudio la licenciatura en Derecho, séptimo semestre en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, Coyoacán. Debatir es importante porque nos va a poder ayudarnos a hacernos de ideas y opiniones para construir mejor las que ya tenemos formadas y ampliar la información y la participación. Mi nombre es Sandra Paola Sosa, tengo 23 años, estudio la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México en noveno semestre. Los temas electorales me interesan porque creo que son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Creo que la sociedad requiere de estos temas para impulsarlos y mejorar la democracia en nuestro país. Mi nombre es Andreu Suárez Martínez y tengo 23 años de edad. Actualmente estoy en séptimo semestre, estoy en la Universidad del Valle de México. Estudio Derecho porque no me gusta la injusticia en la que vivimos actualmente y espero poder hacer un cambio en la sociedad mexicana. Nuestro jurado calificador se compone por el doctor Ernesto Priani, quien evaluará la construcción de los argumentos, por la maestra Natalia Calero, quien calificará la expresión corporal, y el día de hoy nuestro juez invitado es el maestro Eduardo Bohórquez, quien es director general de Transparencia Mexicana, experto en este tema y que evaluará la calidad de los argumentos que se viertan en este foro. En esta primera y segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene 1 minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá 2 minutos para cuestionar a su oponente y este deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Ale, te recuerdo las reglas. Tienes 1 minuto con 30 segundos para exponer los argumentos. ¿Estás lista? Claro. Pues muy bien, dilo de frente. Estamos hablando en este momento de juicios orales. Recordemos que en México se nos ofrece a todos una nueva actitud para resolver sistemas judiciales. Los juicios orales, que fungen como base de nuestro sistema mexicano y que se basan en principios como la oralidad, la transparencia, la publicidad y la convicción de que estás dando una sentencia que corresponde a la persona. Recordemos que los juicios orales en México se convierten en un sistema transparente para todos nosotros. Se nos ofrece la alternativa de hablar con el juez, de estar frente a frente a la persona que estás acusando. Y por supuesto que México está incorporándose al marco internacional de reglas en juicios orales, defendiendo el derecho humano de acceso a la información y que ésta sea pronta y expedita. Estamos hablando también de que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se defiende el juicio. Recordemos que por supuesto los juicios orales ofrecen a todos los mexicanos una nueva forma de ver la justicia en México. Da a la sociedad la facilidad de acercarse al jurado, de ofrecerles justicia más humana. Recordemos que el sistema escrito solía ser lento, oscuro e ineficiente. Un sistema mexicano que daba justicia tardía no corresponde con los derechos humanos de los mexicanos. También recordemos que es necesario y es urgente transitar de una justicia escrita y cerrada a una oral y transparente, en la que el juez esté siempre presente, donde a los mexicanos se les respeten todos sus derechos de ser escuchados. Tiempo. Alejandra tiene muy buen volumen de voz, lo único que le recomendaría es que tiene que variar el movimiento de las manos, son muy rígidas y muy cerca de la cara, eso puede distraer. Tienes 2 minutos para plantear el interrogatorio a Ale. ¿Está listo? Así ¿Sí? es. Entonces, dilo de frente. Mencionaste que el sistema anterior era lento, oscuro e impreciso, Ineficiente. ineficiente. ¿Por qué? El sistema anterior se componía de expedientes únicamente escritos. Las partes no tenían contacto directo con el juez en ningún momento y se prestaba a que hubiera ineficiencias en el proceso. Si tú lees un expediente de 1000 hojas, no puedes decidir sobre la vida de una persona. ¿Nunca tenían contacto entre ellas, entre las partes? Las partes podrían llegar a tener contacto, pero en los juicios orales se establece que la parte primordial de todos los juicios, hablando en materia mercantil, civil, familiar y penal, están en contacto todo el tiempo entre ellas y con el juez. Gracias a los principios que establecen los juicios orales, no puedo estar yo si no estás tú presente y ambos debemos estar al mismo tiempo con el juez. ¿Y por qué esta parte, confrontar a las partes, te parece adecuada? ¿Por qué te parece que está acorde a los derechos humanos y a los tratados que mencionaste? Por supuesto, en la parte en la que estamos tú y yo de frente hablando con un juez, se decide la vida de una persona. Es adecuada porque estás defendiéndote frente a la persona que podría estarte acusando, por lo cual tienes más interacción. Quizá en un papel frío no puede decidirse sobre la vida de una persona. Pero me estás mencionando que
esta interacción decide la vida de una persona. En todas las materias se decide la vida de una persona. Estamos hablando de materia únicamente, civil, mercantil, familiar y penal. Y no estamos hablando de que tú decidas mi vida o yo decida la tuya. Un juez tiene la capacidad de expresar lo que ve en una sentencia conforme a lo que ambas personas presentan, recordando claro que no se trata solo de que tú hables y de que yo hable, se presentan pruebas de la misma forma que se hacía antes, solo que es un sistema por demás ágil y mucho más eficiente, dando resoluciones de calidad para las personas. ¿Es realmente eficiente? ¿Se ha comprobado esta eficiencia? Por supuesto, está comprobada esta eficiencia, hay estudios realizados en diferentes estados. Le recomiendo ampliamente que tiene que aumentar el volumen de su voz. Era muy difícil escucharla al principio. Supongo que los nervios lo traicionaron. Un tanto rígido, sin movimiento de manos, entonces parecía inseguro. Pues ahora tú, Andreu, tienes 1 minuto con 30 segundos para exponer los argumentos. ¿Sale? Claro. ¿Lo dominas? Por supuesto. Pues dilo de frente. Bajo el manejo actual de la información de la transparencia, no se está vigilando adecuadamente el acceso a la información y protección de datos personales de todas las partes, lo cual vulnera a su vez la privacidad y desgarra la seguridad principalmente de la parte actora, ya que cualquier persona puede tener información de cualquier asunto que se trate y darle el manejo que esa persona desee, aunque vaya en contra de la conveniencia de las partes. Para ejemplificar este ejemplo, para ejemplificar esto quisiera citar el caso de Ponchis, el niño sicario, denominado así por los medios de comunicación. Este caso se desarrolló en el Estado de México en el año 2010, en donde los medios de comunicación, la prensa, divulgó información vital para el proceso y para la seguridad del menor y de terceros, motivos por los cuales él tuvo que abandonar su propio país, México, para garantizar así su propia seguridad, violentándose el artículo 20 constitucional, apartado B, inciso B, apartado 5. Él era un menor de edad. Esa información tendría que haber sido clasificada y por la transparencia que se manejó en el proceso no lo fue. No fue clasificado. Es por eso que esta mala interpretación que se le da al concepto de transparencia en los procesos judiciales hace que se deforme en una fuga de información, con lo cual se pierde su principio fundamental, que es la confianza. Muy bien. Entonces, tiempo. Andreu mejoró también mucho desde su primera participación a la última, significativamente, pausado, buen volumen de voz, se plantó bien. Te recuerdo a ti las reglas. Tienes 2 minutos para plantear el interrogatorio, Andreu. Excelente. Perfecto. Pues dilo de frente. Muchas gracias, Andreu, por tu discurso. Ahora, no podemos generalizar un caso particular como el que nos acaba de dar. Es menester decirte que debemos ahondar dentro de las reformas que ahora tenemos en este momento. Por ello, quiero preguntarte, ¿cómo consideras tú los procesos de un juicio escrito? No importa si es un juicio escrito o un juicio oral. El punto a debatir aquí realmente sería la cuestión de si el juicio oral va encaminado a la transparencia, no si los juicios tradicionales sean la respuesta. Sería importante manejar el concepto que sí, tal vez en los juicios tradicionales se cree que existe el tabú, que no hay transparencia, lo cual es falso, ya que también se puede solicitar información no tan específica como el oral. ¿Por qué se tiene ese tabú de que dentro de los juicios escritos no se tiene la transparencia suficiente que el pueblo demanda? Por la falta de cultura del propio pueblo en el ámbito judicial. ¿Crees que el pueblo tiene la culpa de que se tenga ese tabú? Sí y no. Uno es culpable de la falta de información si no la exige. Si yo no exijo algo, yo tengo la culpa igual que el gobierno. No es papá gobierno para todo. Yo tengo que levantarme y decir, quiero mis derechos y demando obtener mis derechos, que es el acceso a información, para poder poner la cultura esa demanda necesaria. Que tiene el pueblo, ¿sabes? La primordial es expedita. ¿Los juicios escritos son expeditos para el pueblo? Sí y no, para las partes sí son expeditas. ¿Por qué? Porque yo no debo de tener por qué enterarme, supongamos, de que el niño Ponchis decapitaba y mataba. ¿A mí de qué me sirve esa información si no es por morbo? Y la transparencia se deforma en una fuga de información que pone en peligro vidas. El acceso a la información está salvaguardado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 18. Claro, pero no voy a ese punto. Yo te estoy preguntando, ¿el juicio escrito es expedito para el pueblo? ¿Esa demanda primordial, por favor? Por supuesto que no. ¿Y el juicio oral maneja también en la defensa de la transparencia? Exacto, pero precisamente el juicio escrito no es expedito para el pueblo. El pueblo demanda expedito.
Ay, qué bueno se puso esto, muchachos. Pasen a sus lugares otra vez. Las referencias a nuestro marco jurídico pues son referencias todavía al primer orden, a la Constitución. Les falta meterse más en otros ordenamientos legales. Pues bienvenidos nuevamente a este programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy estamos debatiendo, ¿los juicios orales representan un paso hacia la transparencia judicial? Esto se está poniendo buenísimo, es momento de la segunda ronda de argumentos, para eso le pido por favor a Daniel que pase aquí al frente y también a Andreu, acompáñanos por favor. Mucha suerte, Daniel. Pues muy bien. Te recuerdo que tienes 1 minuto con 30 segundos para exponer los argumentos y después vendrá el interrogatorio. ¿Estás listo? Ok, Sí. Pues entonces dilo de frente. Los juicios orales constituyen el avance más importante que en décadas ha tenido el sistema de impartición de justicia en México, lo que trae como consecuencia evidente la renovación total del sistema procesal y una nueva forma de concebir la impartición de justicia, más abierta, transparente, pero sobre todo más humana, ya que sensibiliza al juzgador y permite a las partes el acceso a la justicia pronta, expedita y de calidad, porque elimina los excesos y elementos perniciosos de los juicios escritos, que durante años la ciudadanía mexicana ha tenido que sufrir y padecer. Un elemento importante de los juicios orales es el principio de publicidad, el cual establece que todas las audiencias serán públicas, lo que implica que cualquier persona podrá asistir a ellas y presenciarlas. La publicidad en los juicios genera confianza y certidumbre, porque todo se hace con transparencia. Que un juicio sea publicitado, que la administración de justicia se haga de cara al pueblo es bueno porque genera confianza, no incertidumbre, como los juicios escritos, que se hacen en secrecía, en hojas y hojas de expedientes que no sirven para nada. A pesar de que los juicios orales penales son los más publicitados por los medios de comunicación y la academia, no debemos olvidar que la oralidad trasciende más allá a los juicios orales civiles, mercantiles y familiares, lo que legitima y da nueva vida al sistema de impartición de justicia en México. Tiempo. Daniel tiene una entonación correcta, pausado, es muy claro, la dicción es muy buena, sin embargo es muy rígido en sus movimientos, entonces tiene que moverse un poco más, no solo las manos, sino el cuerpo, suavizar un poco la postura. Ya sabes que tienes 2 minutos para exponer el interrogatorio. Perfecto. Muy bien, Andreu, dilo de frente. Hablaste de la sensibilidad que debe de tener el juez para con la ciudadanía, ¿no? Es muy importante por el punto que tú defendiste en este instante. Entonces, los abogados nos convertiremos en actores para llegar al sentimiento del juez y decirle que la víctima, no importa, pobrecita, ya está muerto. Que no, pero, entonces, ¿qué pasa con los hechos? ¿Se dejan de ver de fondo y se empieza a ver cómo se exponen? No importa si tú sabes actuar muy bien o no. El juez no va a ver eso. Entonces no se sensibiliza el juez. No, va a ver, pero no ¿Se va a ver sensibiliza o no se actuación. sensibiliza? Tú estás diciendo que va a actuar y que la persona que mejor actúe va a ganar. Claro que no. La persona que tenga la razón y genere los mejores argumentos va a ganar el juicio porque tiene razón. Perfecto, entonces la sensibilidad del juez queda descartada desde No, un la principio. sensibilidad del Perfecto. juez está, porque Ahora, el juez escucha ambas partes. En los juicios escritos no se escuchaba las partes. El juez lo único que hacía era ver los proyectos de sentencia desde que un le punto de presentaban vista más y frío, no escuchaba a sin las tomar personas. partido, supongamos que me cayó gordo el que está hablando y supongamos que me cayó bien el que no está hablando, podríamos decir, oye, aquí no va a haber tanta acción. Pero en fin, hablaste de publicidad. ¿Publicidad es transparencia? Por supuesto, la publicidad genera la transparencia en los juicios orales. Le voy a dar un dato, compañero. En los estados que implementan la reforma, el 40% de los reclusos se encuentran en prisión preventiva. Perfecto. Esto quiere decir que están esperando una sentencia. En lo que sí saben si son culpables o no, están esperando una sentencia. Pero en los estados que implementan la reforma, el porcentaje baja a 20%. Esto quiere decir que se respeta claramente el principio de presunción de inocencia de los inculpados. Perfecto, me parece excelente que se haya bajado, me parece hermoso. Tomando una estadística del Estado de México, porque ha aumentado el delito de extorsión a víctimas desde el año pasado. Comparado con el resto del año, van más de 683 comparados con los del Distrito Federal en 168. El delito de extorsión no tiene correlación a la víctima directa sí con tiene las relación deficiencias, de una posible extorsión a la deficiencia de los juicios orales. Por supuesto que no. Sí, claro que no sí. hay relación. Chicos, tiempo. Cada vez son mejores los interrogatorios, muy confrontativos, bien informados en general, es decir, buscando la debilidad del argumento del contrario.
y además prestándose justo a un intercambio de ideas. Pau, es momento de que expongas los argumentos. Tienes 1 minuto con 30 segundos. Lo demás ya te lo sabes, ya sabes cómo se hace por aquí. Muy bien, dilo de frente. Bien, pues enfatizando en la praxis de los juicios orales, quiero enfocarme en la etapa de investigación. La etapa de investigación que se pone en duda la transparencia, que es lo que estamos debatiendo ahorita. Las actuaciones del Ministerio Público y la policía. Te voy a dar unas cifras. Hay una encuesta del abogado Roberto Hernández, que es también director del documental Presunto Culpable, en el que una vez ya instauradas las reformas en el Estado de México, existen estos porcentajes. 70% de las personas que están en agencias del Ministerio Público sufren insultos. El 60% son incomunicados, son golpeados. Existe amenazas para sus familiares o amigos. ¿Esto realmente nos lleva hacia una transparencia? Nuestros legisladores decidieron no regular el aspecto de los encuentros con los ministerios públicos y las policías, que son la primera etapa, la investigación, el génesis de los juicios orales. No lleguemos hasta ese punto. Tenemos que tener transparencia desde el inicio. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente si en nuestro sistema es efectivo que nuestros legisladores no hayan decidido más que en 69 palabras establecer la entrevista con los imputados, mientras que en Inglaterra se dedican 3 de los 9 tomos de la ley especial a este rubro? También me pregunto si esto es necesario para llegar al punto de juicios orales, si realmente requerimos de la transparencia desde un primer inicio. Escogió una forma muy compleja de tratar de atacar argumentalmente, digamos, en contra de la transparencia, y a mí me pareció que era una forma muy agresiva, argumentalmente hablando, de hacerlo. Pues muy bien, Ale, tú tienes 2 minutos para plantearle el interrogatorio a Paola. Lo demás ya te lo sabes tú también, ¿no? Yo sé que todos ustedes aquí ya lo dominan. Pues entonces, Ale, dilo de frente. Paola, gracias por tu discurso. En primera instancia te doy muchas gracias por darme la razón en que los juicios escritos son perniciosos. En segunda instancia te manejo que en todas las reformas se estipula la capacitación y transparencia desde el MP hasta el último momento de la sentencia. En tercer lugar te recuerdo que la judicatura de cada estado es la que se encarga de la capacitación de nuestros jurados y de nuestros impartidores de justicia. Ahora me gustaría mucho preguntarte, ¿tú estás de acuerdo con que en los MPs haya este proceso tan cerrado? Bien, pues te contesto, pero ¿Estás de acuerdo, sí o no? No estoy de acuerdo, entonces por supuesto. Estás regresándome a la transparencia, gracias. No, a ver, en principio yo no dije que los juicios escritos sean perniciosos. Tampoco estoy diciendo que sean el beneficio ni la respuesta. Estoy hablando de que los juicios orales aquí lo que debatimos es la transparencia. Yo estoy hablando de la primera etapa de los juicios orales, que es la de investigación, en donde el Ministerio Público y la policía deben de ser son el foco rojo de la corrupción en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar una transparencia posterior en juicio oral, ya en el procedimiento, si en la primera etapa hay un oscurantismo ahí? Ok, recordemos efectivamente me estás dando esa razón. No, recordemos justamente que el sistema escrito es oscuro e ineficiente. Por lo tanto, es necesario abrirlo a juicios orales por completo, ¿no? Y si es necesario abrirlo a juicios orales, es necesario abrir transparencia desde el Ministerio Público, ¿cierto? Recordemos que las reformas desde el año 2008 están abriendo la transparencia desde el Ministerio Público, por lo cual sus estadísticas ya no valen. La transparencia viene desde los juicios escritos y orales. Es la primera etapa, es la investigación. Que en un juicio escrito hay transparencia, un juicio en el que yo no conozco nunca al juez. Estoy hablando de que la etapa de investigación es transparencia. Y en este momento estás diciéndome que la etapa de investigación es transparencia. No, debe serlo. Entonces, si debe ser transparente, debe ser oral. Y si no estamos regulando en ese punto, entonces estamos empezando mal. Entonces recordamos que las reformas lo contemplan en su totalidad de los juicios. Tiempo. Orales. Híjole, chicas, se pone muy bueno. Regresen a sus lugares las dos. La segunda ronda me parece que es la más afortunada en términos de debate. Como tal, se nota la importancia otra vez de utilizar evidencia empírica, números, datos para poder comunicar argumentos, y los dos equipos, francamente, en ese segundo segmento lo hicieron muy bien. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque hay posibilidad de que más personas asistan al juicio
y de que haya más margen de maniobra para que las personas conozcan cómo se llevan a cabo. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene 2 minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Es momento de las conclusiones, estamos en la recta final. Le pido por favor a Nayeli que pase con nosotros. También a ti, Rafa, pasa aquí, acompáñame. Muy bien, esta parte siempre se pone buenísima. Nayeli, te recuerdo que tienes 2 minutos para exponer los argumentos. Más bien, ya no puedes exponer más argumentos, es momento de las conclusiones porque ya no hay refutación. ¿Estás lista, Nayeli? Perfecto. Dilo de frente. Gracias. Con la implementación de juicios orales en México, se da la garantía del respeto al derecho humano a la justicia, con procesos más transparentes, eficaces y de calidad, lo que constituye la piedra primordial para combatir y acabar con la corrupción y con penas, con sentencias poco humanas para cada mexicano. La implementación de juicios orales en México da pie a que el cumplimiento de las normativas internacionales, con ello cumplamos cabalmente los lineamientos constitucionales a los cuales hemos llegado. Todo esto suma los esfuerzos que se han implementado en la sociedad de una transparencia, de una capacitación íntegra en una planificación estratégica. Esta capacitación está dirigida a todos los actores jurídicos, a las personas a las cuales se les da la administración de justicia. ¿Y quiénes son? Las instituciones y los órganos a las cuales ven y vigilan la justicia y la impartición a toda la sociedad. Con ello, cabalmente, se cumple la reforma constitucional del 2008. Con ello, vemos las demandas sociales a las cuales gente inocente está en la cárcel, está en un proceso largo en los cuales no saben su veredicto y no saben cuál será el destino. Con ello, tenemos con una visión optimista, mas no ingenua, confiamos plenamente en que la oralidad en juicios mexicanos traerá consigo la consolidación de un Estado de Derecho que demanda y pide urgentemente justicia pronta y expedita. Con ello podemos ver tangiblemente que en estados donde el error de juicio, donde la gente está dentro en las cárceles, está en el 12% según los cuadernos jurídicos del INEGI, pero con la reforma trabajada desde el 2008, tenemos tangiblemente el 2% con ello. Así solamente podremos honrar a nuestra Carta Magna. Muy bien, pues entonces, tiempo. Muy bien, Anayeli. Ahora, por favor, Rafa, tú también tienes 2 minutos. Recuerda que no es momento de plantear más argumentos, sino de hacer la síntesis. Muy bien, ¿estás listo? Dilo de frente. Consideramos nosotros que los juicios orales no complementan ese paso hacia la transparencia. Nos parece, como equipo, que la transparencia y el principio de publicidad se confundió. Consideramos que la publicidad, el que todos tengan acceso a este juicio, el que diversas partes que no están involucradas en el proceso entren y conozcan lo que se está ahí actuando, fomenta el morbo, fomenta problemas sociales, fomenta venganzas. El juicio oral nos parece que no concilia, no resuelve los problemas de la sociedad. Al contrario, el exhibir, el volver televisado, el volver público un acto que es autoritario, que es donde se va a discutir la culpabilidad o no de una persona, es un principio equivocado. En cuanto a la transparencia, nos parece que los juicios orales quedan a deber. Significa que el sistema no está del todo desarrollado para asegurar que el público cuente con la información necesaria, con la información clara y veraz que está demandando el ciudadano. Nosotros vamos a necesitar que este sistema pueda terminar de desarrollarse, que se pueda germinar para que exista una confianza, para que podamos accesar, ir y solicitar la información de lo que ocurrió o no ocurrió en ese proceso. Por lo que nos parece que la transparencia queda de ver con los juicios orales, no complementan este paso. Muy bien, ¿es todo? Así es. Acabó antes de tiempo, muy bien. Finalizamos entonces. Pasen otra vez a sus lugares, chicos. Me parece que está muy bien. También se nota la enorme dificultad que tenemos para dialogar y debatir en público, no estamos acostumbrados. Y me parece también que estamos aprendiendo a discutir como sociedad, ¿no? Creo que esa es la riqueza de un programa como este, que finalmente nos damos la oportunidad de dialogar, de conversar y de argumentar públicamente sobre aquello
en lo que creemos, pensamos o tenemos que criticar. Lo primero que vamos a hacer en esta ya última etapa del programa es enunciar quiénes son los defensores de la palabra y fue dictaminado por el jurado calificador. Muy bien, representando a la ESCA Santo Tomás en nuestro próximo programa especial va a ser Anayeli y representando a la UVM va a ser Paola. Entonces vamos a darles un aplauso muy fuerte a las chicas. Lo hicieron estupendo, pero definitivamente todos jugaron un papel extraordinario. Ahora es momento de presentar los resultados parciales. El doctor Ernesto Priani le otorgó a ESCA Santo Tomás 26 puntos y la maestra Natalia Calero 37 puntos, lo que da un subtotal de 63 puntos. En el caso específico de la ESCA vi que aunque desarrollaron bien los argumentos, se quedaron fundamentalmente a nivel teórico y cometiendo un error. La buena voluntad de la ley no es argumento de que sea buena. A la UVM Campus Tlalpan, el doctor Ernesto Priani les otorgó 28 puntos y la maestra Natalia Calero les otorgó 29 puntos, lo que da un subtotal de 57 puntos. Que encontraron distintas formas de atacar un problema, teniendo, digamos, la desventaja, si se puede decir así, de tener que ir en contra como de la opinión que todos tendríamos a favor de la transparencia, de los juicios orales. Vámonos con los resultados que definen todo, que es el de nuestro juez invitado, el maestro Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana. Eduardo Bohórquez les otorgó a ESCA Santo Tomás 28 puntos, lo que da un total final de 91 puntos. Y a la UVM Campus Tlalpan les otorgó un total de 24 puntos, lo que da un total final de 81. Tenemos escuela ganadora, es ESCA Santo Tomás. Un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. Lo que hizo que la ESCA pudiera avanzar en esta ronda tiene que ver con que trabajó mucho mejor su estrategia de debate colectiva. Y aunque en el caso de la UVM había buenos candidatos en lo individual, su estrategia de conjunto no fue la más afortunada. Una felicitación también muy amplia a la UVM Campus Tlalpan. A los chavos se les vio el crecimiento y el compromiso y las ganas de debatir y de verdad eso también merece aplaudirse. Muchas gracias por su participación. Vénganse conmigo, chicos, por favor. Les recordamos allá en casa que nos pueden seguir por redes sociales, están apareciendo aquí en pantalla. Nos interesa mucho su opinión, díganos qué opinan sobre los debates, qué temas les gustaría que tratáramos, por qué y demás. Únanse con nosotros a esta cultura del debate porque lo padre de ello es que no se trata de ganar o de perder, sino de entender. Yo soy Ale Díaz de la Vega, esto es Dilo de Frente, nos vemos a la próxima. Bueno, yo nací en un pueblo cerca de Oaxapan de León, Santa María Xochitlapilco. De padre músico y madre sembraba flores. Ellos emigraron a la Ciudad de México, venimos a la Ciudad de México y llegué a la Ciudad de México con ellos. Mi padre en México se dedicó hacia la banistería y ama de casa, mi madre, y también trabajaba. Y entonces yo tendría 10 años cuando llegué, iba a la escuela, pero mi inclinación era hacia la pintura y a todo lo que tenía que ver con la creatividad. Y estudié en una escuela, en la Escuela Estado de Michoacán, en donde había unos murales en la colonia 20 de noviembre.
y por alguna razón mi padre fue a vender un respirador a la Academia de San Carlos, lo acompañé y me di cuenta que había ahí las grandes réplicas de Miguel Ángel y me quedé allá a vivir. Me quedé a vivir a los 10 años, después estuve en el mercado Abelardo Rodríguez, donde Diego Rivera había pintado unos murales. Entonces viví en este barrio de mercados, de una vida muy intensa, esta parte del centro. Viví una vida muy libre, muy independiente. Nunca me reprimieron mis deseos de crear, ¿no? Simplemente se sorprendían que creo que el deseo de mi padre es que yo estudiara, que fuera un abogado, pero mi inclinación por la creatividad siempre fue muy intensa y me dediqué a pintar en la Academia de San Carlos, de oyente, y en la Esmeralda, en la Escuela de la Esmeralda. Posteriormente terminé 5 años de oyente y parte terminé la carrera y me fui a vivir a París, como todos los pintores que quieren ir al mundo del arte de los grandes artistas europeos. Y más o menos este es el semblante de mi vida, los primeros 15 años, 20 años. Sergio, cuenta Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en un capítulo que habla de la inteligencia del mexicano. Narra el México postrevolucionario, el México que concibieron después de la revolución hombres como José Vasconcelos, que construyó desde aquel entonces lo que se denominó la educación moderna de México. Y platica cómo varios hombres, fundamentalmente de la cultura, pero también de la política, principalmente diplomáticos, cómo tuvieron durante esa época de la posrevolución el deber, la vocación por fomentar en México de manera importante, de manera fundamental, los valores artísticos como parte de una sensibilidad o parte de una educación que le debía el Estado mexicano al pueblo, a la sociedad, fundamentalmente a los más necesitados, a las mayorías de ese México. Y platica Paz cómo José Vasconcelos impulsa y se da dentro de los intelectuales que participan en esta gran cruzada por la educación mexicana, los artistas tienen un énfasis muy especial, particularmente los plásticos, y así es como se entregan los muros de todas las instituciones públicas fundamentales del Estado mexicano a los grandes maestros del muralismo mexicano. Son entregados para que plasmen en libertad los maestros del muralismo, en independencia, su concepción del México que fuimos, su concepción del México que aspirábamos a ser desde la perspectiva de los grandes maestros del muralismo. En esa lógica, Sergio, creo que lo más valioso dentro de ese contexto del muralismo mexicano fue la libertad con la que los maestros mexicanos de esta corriente, de esta escuela, plasmaron su perspectiva de la sociedad, de las injusticias, de las inquietudes, de la indignación, de los contrastes en la sociedad mexicana, quedaron pues plasmados para siempre, eso espero, a través de estos muros, pero fundamentalmente en el imaginario de lo que somos de la sociedad. Pero decía yo, creo que al margen del rigor pictórico que todos le reconocemos a esa obra, fundamentalmente la opinión tuya en ese aspecto es mucho más valiosa y no es mi objetivo, lo esencial es que nadie duda, y esto es lo importante, que las obras de Rivera, que las obras de David Alfaro Siqueiros, que quedaron plasmadas en universidades públicas, en los espacios públicos, sean obras llenas de libertad, sean obras donde se observan dos cualidades fundamentales para que puedan ser consideradas como verdaderas obras artísticas. La primera es la libertad absoluta para los temas que plasmaron los maestros de la plástica y el muralismo. Lo segundo es el profesionalismo que reconocemos, la excelencia
en ese trabajo que reconocemos en el muralismo mexicano. Creo que eso todos lo palpamos. En esa perspectiva, en el arte de juzgar, tenemos una inquietud. ¿Cómo observamos nosotros tanto el muralismo como las corrientes subsecuentes de la plástica contemporánea, inclusive de la plástica del rompimiento con el muralismo mexicano que encabezó Rufino Tamayo? ¿Cómo la observamos? Pues la seguimos observando una plástica independiente, una plástica profesional, grandes maestros de la pintura, una plástica de excelencia. Pues esos son atributos que cualquier sistema democrático le exige a los juzgadores. El atributo de independencia, de profesionalismo, de excelencia, son atributos igual que nos corresponden a los jueces fundamentalmente en nuestro quehacer de juzgar. No sé cuál sea tu perspectiva cuando observas a un juez de un tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un tribunal como es el Tribunal Electoral. ¿Cómo observas tú a los jueces primero como artista plástico, luego como ciudadano, en cuanto a la independencia como atributo, en cuanto al profesionalismo, a la excelencia en el México de hoy? Sí, yo realmente lo que creo es que tanto los jueces como los artistas tenemos como humanos la capacidad de sorprendernos, de crear, de analizar, de modificar formas para llegar a un punto, un camino. Los caminos para llegar a un cuadro, seguramente paralelo, sería el de los jueces, que es la experiencia, el conocimiento, el sopesar, el color, el matiz. Son cosas que quizás también tienen que ver mucho con lo intuitivo. Intuir las tonalidades más finas, la percepción, que muchas veces es lo que nos lleva a resultados de excelencia en el caso de un cuadro. Estar insistiendo mucho en el mismo color, en las formas, modificándolas, viendo el espacio, son elementos que a través del campo creativo llega uno a pintar el cuadro. Yo creo que finalmente la vida es hacer una obra de arte con nuestras vidas, y en ese hacer una obra de arte está la pintura, están los jueces, están los músicos, pero yo creo que el resultado al final es la independencia, la libertad, la creatividad, y elementos que a veces en el caso de la pintura son intransferibles de ponerlos en palabras, ¿no? Pero se pueden sustituir por ejemplos como, digamos, el libro del Popol Vuh. El libro del Popol Vuh que leí durante 30 años, ahí viene un capítulo que a mí me sorprende mucho, que dice: al no poder acabar con los hermanos, esos hermanos Semidocio, Exbalanque y Spacnú, lo que hacen es que les dan chicha para dormirlos, los queman, los muelen y los avientan al río. Y desde entonces existen las estrellas. Es decir, llegamos a otros puntos del Popol Vuh en donde un mosco le pica a todos. Y entonces van respondiendo cada vez que les pica el mosco. Entonces, el que nos pique un mosco nos hace vivir, nos hace reaccionar, y no somos insensibles a lo que sucede. Creo que nuestro país es un país que está lleno de vida, que está, contrariamente a lo que hoy en la actualidad está sucediendo, parece ser que, para mi modo de ver, es un estado vivo, un país vivo, un pueblo vivo, que este mosquito le está picando y responde y responde. Creo que es el punto que estamos viviendo ahorita de abajo, pero rumiar, masticar este momento, subiremos a una parte muy creativa dentro de muy pronto. Perfecto. Sergio, has vivido, eso para mí es muy importante comunicarlo con la sociedad, con los ciudadanos, con los jóvenes fundamentalmente, has vivido como artista plástico en una exposición de las docenas que has hecho en México, en el extranjero, de cara a los curadores o de cara a los museógrafos o de cara a las propias fundaciones, o en el óleo concreto. ¿Has vivido una pretendida invasión a tu independencia? Es decir, ¿te ha tocado una sugerencia que no te
te haya permitido, que haya pretendido no permitirte pintar con independencia o exponer obra de manera independiente? ¿Te ha tocado eso? Nunca, jamás. Quizás anecdóticamente puedo contar una anécdota que un día uno de mis cuadros recibe un golpe y llega el coleccionista a pedirme que lo restaure. Entonces le pido que lo lleve con el restaurador porque yo soy pintor. Entonces me dijo, no, hágalo usted, pero yo confío en usted. Un cuadro azul y terminó rojo. Porque en la forma de empezar, digamos, que me dice el coleccionista que restaure un cuadro, me está dando ya un trabajo específico que al momento creativo rebasa. O sea, tejo el golpe, pero al tejer el golpe encuentro dibujos en el tejido y hago dibujos, y entonces aparece otro dibujo. Le pongo un color que se retoca y no queda y lo extiendo mejor en toda la tela. Entonces, aunque muchas veces quizás, y no recuerdo, ni me he enterado que alguien me dé una línea para mi área de creatividad. ¿Algún museógrafo? No, ni lo percibo, quizás que aunque quisiera... ¿Y a qué crees que se deba que te permitan esa libertad? ¿Cómo se gana ese derecho a ejercer esa libertad para exponer o para crear? Para mí como juez, y sobre todo como juez de un tribunal constitucional, es muy importante transmitir y hacer énfasis en cómo a un artista plástico consolidado, a un maestro de la pintura mexicana, es imposible o desde su perspectiva y en su experiencia, que es lo fundamental, cómo queda claro o que no permite ni una sugerencia de ese tamaño, y supongo que seguramente debió haber algún museo, alguna exposición, donde alguien haya querido decir, hoy la pintura de Sergio viene muy rebelde o viene... pero el que no se atrevan, ¿cómo se logra, cómo se gana eso, Sergio? El acto creativo lo pondría en palabras de esta manera. Entra por los ojos, llega al corazón y se extiende por la mano. Y es el gesto el que se hace. Cuando alguien sugiere algo, es intransferible esa experiencia. Cuando alguien dice qué hay que hacer con la obra o sugerir o incluso un encargo, en el momento de hacerlo se modifica toda la conducta. A mí me pueden decir quiero un cuadro rojo y pinto un cuadro rojo, pero ¿de dónde viene el cuadro rojo? ¿Cuál es mi experiencia para pintar un cuadro rojo? De mis vivencias, de mis experiencias. Entonces recuerdo de niño que en los nopales apretaba la grana cochinilla y era el rojo. Entonces, cuando alguien me habla de un cuadro rojo, yo estoy pensando en un rojo cinabrio, que es mercurio y que es tóxico y que se oxida con la luz, con el calor, se modifica, entonces se me olvida. Es decir, se me olvida no porque me desentienda, sino porque estoy tan absorto en la creatividad que el arte, y creo que la libertad, como decía el Quijote, aunque nos cueste la vida, hay que defenderla hasta la muerte, porque es lo que nos hace realmente vivir. Esa libertad no nos las pueden impedir, y creo que es un elemento muy importante para la vida. Que es una reflexión que atesoro mucho como miembro de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero fundamentalmente como juez en nuestro país. Digo que atesoro muchísimo porque te decía en un principio que la independencia, traducida como la libertad en el mejor concepto del término, es decir, como la libertad que tenemos a partir nosotros de un orden jurídico establecido para poder decidir un caso concreto, para poder decidir un tema de trascendencia y de interés nacional con absoluta independencia, solamente guiados o debiéndonos guiar solamente por el criterio que como jueces hemos consolidado o debemos tener consolidado a lo largo de una experiencia de vida profesional y de una formación mínima. Esto me dice a mí, no sé si coincidas, esto me dice a mí que el empeño, el profesionalismo en el trabajo y la capacidad
de materializar ese profesionalismo en resoluciones justas, es lo que verdaderamente nos hace también a nosotros independientes. A veces se acusa de que uno de los déficits importantes de la justicia en México, la justicia entendida como una unidad, que es la que interesa a los mexicanos, no la justicia diferenciada en fueros, grados. No, esta justicia a veces se acusa de que es una justicia que todavía tiene un importante déficit de independencia. Y esto me dice que el profesionalismo con el que se desempeña un maestro plástico, la libertad de pensamiento, pero el manejo, lo que tú haces como el manejo del color, el manejo de las formas, en lo que a nosotros correspondería que toda proporción, el manejo de la ley, el manejo de la jurisprudencia, de los sistemas de interpretación, eso es lo que nos hace al final verdaderamente independientes. Si no tenemos eso, pues es muy difícil reclamar nuestra independencia si no tenemos una base sólida de carrera en esa perspectiva para construir. Y esto creo que es muy importante para nosotros poderlo comunicar, y de esto se trata mucho lo que nosotros queremos decir a la sociedad. Yo te quisiera preguntar si en alguna de las etapas que has tenido como pintor has tenido una carga ideológica o en tu pintura o más allá de tu pintura. Me hace recordar muchísimo cuando Pablo Picasso, lo que he podido leer de él, cuando pinta el Guernica como una muestra, como una rebeldía para plasmar lo lacerante de lo que implicó la guerra civil en esa perspectiva, esta libertad con la que ejerció a través de su obra ello. A mí me gustaría saber y que después en la posguerra se declara miembro del Partido Comunista. Yo quisiera saber si tú has tenido alguna posición ideológica en esa perspectiva en tu obra. Sí, bueno, cuando yo vine de la Mixteca, había un artista, Francisco Toledo, que estaba apoyando mucho su pueblo, Juchitán. Entonces realicé una serie de cuadros que se llamaban Cercas Juchitecas, que por cierto se fueron a la primera Bienal, la segunda Bienal de La Habana. Casi gano con ese cuadro un premio. Y era unas casas de rojo y amarillo cadmio, y decía Oaxaca, Juchitán. Ese fue como un gesto que a lo lejos me sonaba de mi pueblo, de las injusticias que se vive o que uno percibe como injusticia en un pueblo donde yo crecí, en donde al final creo que mi familia emigró porque había una injusticia hacia mi madre, que creo que eran los rumores, chismes, no sé qué pasaba. Y la cosa es que yo llego a México, pinto esos cuadros, y en el 2006 se aviva esa. Siempre hay el artista es rebelde. Claro. El artista siempre está con las causas justas, aunque a veces parezcan injustas. En el 2006, en Oaxaca, se incendió Oaxaca con un tema muy violento, que yo hice una exposición que se expuso el 1 de este mes en Europa. Expuse esta serie que se llama algo así como 2006 o Movimiento de 2006, lo que pasó en Oaxaca. Yo salía de la casa y veía una serie de injusticias, palos, golpes, fogatas, y yo ya no entendía qué estaba pasando en Oaxaca. Y gritaba y denunciaba y hacía berrinches y me juntaba con otros, yo al Zócalo, me subía a los árboles y los laureles, a los laureles a llamar la atención, y iba a los periódicos y me volví combativo. No solamente desde el punto de vista de mi pintura, sino como tomando como pretexto mi pintura una denuncia. Y entonces hice esa obra, pero esa obra me llevó a un periodo de coraje, pero mi coraje con la pintura también. Entonces me canalicé esa parte. Una indignación, pero una indignación creativa. Exacto, ¿no? Encontré esos canales. Que es la que más necesitamos en épocas de indignación. Yo creo que sí, yo creo que es difícil
Escuchaba ayer a alguien decir, busquen en sus corazones lo que les está pasando en México, y creo que tiene mucha razón. Y me acuerdo que Francisco Toledo, en ese periodo, puso unas mantas de Gandhi, y curábamos a los que tenían unos pequeños golpecillos o grandes golpecillos. Y bueno, son periodos de vida y todos lo tenemos, creo, y eso nos hace más conscientes, más humanos, más sensibles de nuestro entorno, más solidario, y bueno, es importante denunciar. Dice el filósofo Hessel, que es el hombre que inspiró todos los movimientos de indignación, sobre todo en Europa, en esta obra que ha sido el gran referente de los movimientos de los indignados. Indígnate sí, a todo lo que des, indígnate con fuerza, indígnate con furia, pero indígnate con creatividad, indígnate no con violencia, porque la indignación con violencia lo único que genera es el caos, la anarquía, y es una indignación pues que nos queda a deber. Indígnate con energía, pero que sea una indignación que pueda construir el Estado, en este caso mexicano, que necesitamos. Me hace recordar esto a la obra de también nuestro paisano Alejandro Santiago, claro, esta obra de los migrantes, en 2000 y tantos migrantes, que es una manera de denunciar que él encuentra para nuestro ya desaparecido Alejandro, es la manera que encuentra para denunciar este grave flagelo de la migración, sobre todo de Oaxaca, de Guerrero, a los Estados Unidos, pero el anonimato en el que estos migrantes transcurre el resto de su vida, el desconocimiento de la sociedad, la falta de sensibilidad para reconocer ese fenómeno y tratar tanto el gobierno como la sociedad de hacer algo. Esto es la trascendencia, y ahí encuentro en la plástica una extraordinaria oportunidad de indignación, pero si la indignación de Alejandro no se hubiera traducido en esas obras de arte como la tuya que expones en Europa, me parece que sería una indignación que no materializaría en lo que todos necesitamos. Sergio, el tiempo es muy corto, platicar contigo, yo quiero que a la audiencia le dé un poco de envidia. Yo he tenido la oportunidad de conocerte toda la vida, primero porque eres mi paisano y después porque eres uno de los grandes amigos de mi vida, y tú y yo hemos pasado pues mucho tiempo platicando. A mí me gustaría que la sociedad te conociera más, pero este es el tiempo que nos tienen permitido. A mí me gustaría que para el programa, por favor, El Arte de Juzgar, nos hicieras el favor de autografiarnos este libro tuyo que Turner lo publicó. Gracias. Por favor. Lo vamos a atesorar muchísimo, Sergio. Muchas gracias. Como de todos los artistas de la plástica mexicana, y te agradecemos muchísimo tu visita. Yo sí lo voy a presumir, ¿no? Te agradezco muchísimo al nombre de mis pares en la Sala Superior del Tribunal Electoral, fundamentalmente del presidente Alejandro Luna Ramos, y de todo el tribunal en su conjunto, magistrados y todos los funcionarios, tu visita y estas reflexiones tan importantes para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.